Hola, buenos días. Espero que estén bien. Hoy día vamos a terminar en realidad, en una primera instancia, la parte de convenciones de llamada. Va a ser principalmente ver código. Ya, de hecho, voy a pasar, no sé, la slide de la clase pasada rápidamente, revisando lo que vimos y luego vamos a pasar a ver código para que vean, se familiaricen un poco cómo se ve en la práctica lo de Standard Call. Y luego vamos a pasar rápidamente a la materia central de la clase de hoy y seguramente las próximas dos que tiene que ver con comunicación con dispositivos de input-output, de entrada-salida, que es la última materia de este módulo del curso correspondiente a la tarea 2. ¿Ok? Así que vamos a partir con esto y luego vamos a ir pasando a la otra materia. Entonces, ¿qué era esto de las convenciones de llamada? Las convenciones de llamada esencialmente eran un acuerdo, ¿ya? Una regla, por decirlo de una manera distinta, que se definía para que distintos códigos, ¿ya? Puedan conversar entre ellos, en particular con respecto al llamado de funciones, de subrutina. ¿Ya? Eso significa que si yo tengo el código de otra persona, ¿ya? O una librería de otra persona, código ejecutable de otra persona, y yo quiero llamar, ¿ya? Alguna de las funcionalidades de ese código, en particular llamar una subrutina, necesito saber cómo entregar los parámetros, ¿ya? Y desde dónde obtener los parámetros, o sea, los valores de retorno, ¿ok? Em, y además de eso, dado que se está en realidad programando a bajo nivel, si estamos hablando de assembly, necesito saber qué pasa con el stack. ¿Ok? Entonces yo les mencioné que había múltiples convenciones de llamada y en particular la que íbamos a revisar en este curso, en esta pequeña parte del curso, se llama Standard Call, ¿ya? Que es la convención de llamada utilizada por Windows en su API Win32, que es la API para acceder a los recursos del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, habían hartas con distintas características, pero en particular esta especifica sus reglas en 3 puntos. ¿Ok? El primero, que los parámetros tienen que ser pasados de derecha a izquierda usando el stack. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si tengo una función de este tipo A, B, C, ¿ya? Cuando yo quiero pasar los parámetros, recordemos que en x86 y en general en los assemblies, cuando uno llama una función, no lo hace de esta manera, ¿ya? En el enunciado de la tarea está una variación, un x86 que permite llamar así, ¿ok? Pero eso es una ilusión, que es justamente la idea del ejercicio de la tarea, que ustedes permitan a alguien programar así, pero que por detrás lo cambien al esquema tradicional del assembly. ¿Yo te puedo hacer una pregunta respecto a al alcance de esa pregunta? Sí, por supuesto. Cuando nos piden pasar el código x86 a x86 con esa sintaxis, Ujú. al final es solo entonces eh, como poder meter al stack los parámetros y después sacarlo y dejar donde está el puntero, pero no tenemos que implementar nada de traducción de código de lo que ya estaba, de lo que ya nos están pasando, ¿o no? Claro, no es necesario. En el fondo tú tienes que preocuparte de que todos los puntos de esta diapo, en particular de Standard Call, se cumplan, ¿ya? Poner parámetros de derecha a izquierda, ¿cómo se llama esto? Que el push VP, el respaldo del push VP, o sea, perdón, del VP, el reservar eventualmente variables locales, ¿ya? Eso va a depender un poco del código que venga adentro, por lo tanto, em, no, eso lo vamos a dejar afuera en realidad, porque el reservar variables locales es algo puntual del algoritmo. Ustedes tendrían que, se podría preguntar, ya yo podría eventualmente pedirles que analicen el código que está dentro de una subrutina, vean cuál es el direccionamiento con BP más grande que hay, y ahí podrían agregar esto. ¿Ok? Pero el liberar espacio para variables locales es algo en particular que tiene que ver con el código que uno hace, por lo tanto no corresponde acá.
pero después al final tienen que poner el return correspondiente, etc. ¿Ya? Entonces, es bastante, entre comillas, directo lo que hay que hacer, ¿ya? Pero no es tan sencillo porque hay que analizar el código, poner en el orden correcto, sustituir en el orden correcto las cosas, etc. Pero ustedes no tienen que analizar el código a llamar, ¿ya? Solo tienen que sustituir, esencialmente. No sé si te queda más clara la duda ahí, Rodrigo. Muchas gracias, profe. De nada. Ya. Entonces, ya, la primera regla era pasar los parámetros por el stack de derecha a izquierda, por lo tanto acá esto se ve sustituido por push A, perdón, push C, luego push B y finalmente por push A. ¿Ok? Y eso significa pasarlos de derecha a izquierda, lo que implica que en el stack, en la parte donde van a estar los parámetros, yo voy a tener el valor C, B, A. Por lo tanto, el primer parámetro va a estar en el stack arriba del segundo y el segundo arriba del tercero. ¿Ok? Es la regla definida. Segundo punto, el retorno se va a almacenar en el registro AX. ¿Ok? Y tercer punto, la rutina se debe encargar de dejar el SP apuntando en la misma posición que estaba antes de pasar los parámetros. ¿Ya? Lo que implica que yo debo borrar esto del stack o hacer que el stack pointer no apunte a esos elementos una vez que yo retorno. ¿Ok? O sea, el código que viene inmediatamente después de esta llamada, asumamos que eso va dentro de la subrutina, pero el código que seguiría a este llamado, o en realidad al call, ¿ya? Ya tiene que tener el stack sin esto. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la tercera regla. Bueno, aquí teníamos después un diagrama del stack y posteriormente vimos cada uno de los pasos, cómo se ejecutaban, cómo armábamos el stack mediante estas reglas, cómo efectivamente después de ejecutarlas terminábamos con este diagrama. ¿Ya? Veíamos la utilidad del base pointer, etc. Y después veíamos cómo basear esto. ¿Ok? Y lo que no alcanzamos a ver en la clase anterior era este ejercicio, ¿ya? Que no estaba en las diapos y lo voy a subir ahora, que era esencialmente tomar este código en Java, ¿ya? Que implementa el factorial, ya factorial recursivo. Si es que n igual 0 voy a retornar 1 y si es que no, voy a retornar n por el factorial de n-1. ¿Ok? Y lo llamaba con 5. ¿Ya? Uno podría llamarlo con cualquier valor. ¿Ok? Y lo que vamos a ver a continuación es justamente eso. ¿Ya? Este código está implementado en los apuntes. Yo lo que hice esencialmente fue tomar este código de los apuntes y replicarlo acá. ¿Ya? O sea, esto no tiene ninguna mayor gracia. ¿Ok? Ya, ahí debiesen estar viendo el código del assembly. ¿Ok? ¿Está compartiendo? Sí, está compartiendo. Entonces, veamos qué hay. ¿Ya? Tal cual como en los otros códigos, tenemos la declaración de los labels en la parte de abajo, ¿ya? Con el fin de no topar con código ejecutable, ¿ya? Con el fin de no ejecutarlo en ningún momento. Tenemos en la parte de arriba, si se fijan, una pequeña parte de código que corresponde al main, ya acá no le estoy poniendo, chuta, zoom, ya, perdón, déjenme ver si esto, no es muy moderno, sí, perdonen, es bien limitadita esta cuestión, es antiguo, entonces voy a ver si puedo hacerlo, parece que no, denme un segundo y lo reviso. Profe, igual cada uno le puede hacer zoom. En la parte de arriba donde dice View Options, sale Zoom Ratio y uno puede ¿En ponerle serio? zoom. ¿Cómo tan...? Ah, tú decís Claro, en Zoom mismo, hacer Zoom en sí, Zoom.
Cada uno puede hacerle zoom a la pantalla. Ah, ya, perfecto. Ya. Sí, porque acá déjenme ver en options, es que debiese tener algún tipo de zoom esta cuestión o de aumento de tamaño. Background, ya no veo mucho, salvo que lo esté pasando demasiado por encima. A ver, voy a hacer otra cosa. Voy a abrir un Visual Studio Code y voy a poner el código ahí y después el mismo código lo voy a ejecutar en el assembly. Yo creo que eso es más fácil. El Visual Studio Code es moderno y uno puede cambiar el tamaño. Ya, ahí debiesen ver bien, ¿cierto? Ya con un tamaño bastante exagerado, pero bien. ¿Me pueden confirmar que estén viendo el Visual Studio Code en este momento? Ya, acá. Ya, entonces, vamos, como les mencioné, vamos a verlo acá y después lo voy a ejecutar tal cual en el assembly, o sea, en el assembler, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este segmento de código que es el main esencialmente, que es, yo agarro el valor de n, que lo había definido en 5 acá. Voy a meterlo en el registro BL y luego voy a hacer push BX, ¿ya? Primera pregunta, ¿por qué no hice push BL, pero sí hice push BX? ¿Alguien me podría indicar por qué? Porque en memoria tienen que estar con 16 bits. Exactamente, porque yo estoy obligado para poder hacer un salto entre elementos en el stack, que todos los push sean de 16 bits, o sea que ocupen 2 palabras en memoria. Cosa después hacer el direccionamiento con BP más 2, BP más 4 y cosas por el estilo, o menos 2, menos 4. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el valor que me interesa está en BL, yo hago BX completo, push BX completo. Y luego fíjense que hago la llamada al factorial, ¿ya? Luego agarro el resultado del factorial, que lo tomo de AL, ¿ya? Dado que yo sé o asumo que el resultado debiese ser de menos de 8 bits, ¿ya? Eso uno puede verlo como una limitación de este código en particular, ¿ya? Yo tomo lo que está en AL y lo muevo a fact, que va a ser la variable donde voy a almacenar el resultado. ¿Ok? Yo podría haber hecho el código un poco mejor, podría haber guardado las cosas en el retorno bueno, está en AX, ¿ya? Pero acá, como por el valor que yo puse, yo sé que va a tener menos de 16 bits. ¿Ok? Benjamín pregunta, ¿y eso no metería en la otra parte de X cualquier cosa que hubiera? Sí, exactamente. Pero dado que, y acá en estricto rigor, en el más estricto de los rigores, yo debiese haber hecho move AX, 0, ya después move BL, N o move AH 0, y después haber hecho, perdón, BL o BH, y después haber hecho push BX, ¿ok? Pero dado que el código lo hice yo y sigue llamando, estando adecuado a Standard Call, no hay problema, ¿ok? Pero sí, no va a meter lo que haya en BH y sí hay que vivir con eso, ¿ok? Ahora, si esta función, a ver, que el assembly o la Standard Call, no, pero en realidad es el assembly, diga que el push solo puede ser de 16 bits, no significa que uno no pueda ocupar parámetros de 8 bits, ¿ya? Eso significa que uno tiene que ocupar solo la parte alta o baja del registro, ¿ya? Uno puede hacerlo sin problema. El tema es que en el stack tienen que estar ocupados por segmentos de 16 bits, eso es lo importante. Con respecto a la pregunta de Pablo de poner push VL, si es válido, no es válido porque VL es un registro de 8 bits, ¿ya? Y solo uno puede hacer push registros de 16 bits, ¿ok? No se puede poner de 8 bits porque si uno mezcla 8 y 16 bits, de repente va a tener que ser VP más 4, otras veces VP más 5, o el stack pointer no va a poder manejar offsets constantes de 2, que es lo que estamos buscando, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a la función factorial.
ya que es esencialmente lo más importante de esto, es lo que ocupa la mayor parte del código. Entonces, lo primero, siempre, push VP, move VP, SP. Siempre, ya regla de standard call, partir con eso. Almaceno el VP actual, ¿ya? Y luego le pongo al VP su nuevo valor que va a corresponder al tope del stack. Y con eso defino el frame del stack de mi función o el scope de mi función y sé que con VP más 2 tengo la dirección de retorno. Con VP más 4 tengo el primer parámetro, VP más 6 el segundo parámetro, etc. Y si yo dejo espacio para variables locales, yo sé que VP menos 2 me apunta a la primera variable local, VP menos 4 a la segunda, etc. ¿Okay? Entonces, lo importante de Standard Call en este caso es esto, ¿ya? Y lo que viene después es esencialmente uso de la subrutina, ¿ok? O desarrollo de la subrutina del factorial. Acá rescato, fíjense, rescato el parámetro, ¿ya? Y lo guardo en BL, ¿ok? Es interesante esta instrucción porque estoy copiando de memoria solo 8 bits, ¿ya? Cuando yo sé que lo que metí en memoria fue de 16 bits, ¿ya? Ahora, ¿está correcta esa línea en el contexto particular de esta subrutina? ¿Alguien se le ocurre? Sí, no, ¿por qué lo estoy haciendo así? ¿Qué hay en BP más 4? ¿O por qué yo sé que en BP más 4 está ese valor y no está en BP más 5? Porque yo al hacer, donde está acá push VX, ocupé 2 posiciones de memoria, ¿ya? Pero acá estoy rescatando solo una porque estoy guardando en BL, ¿ya? ¿Alguien se le ocurre por qué? O si eso está bien o está mal. O sea, lógicamente está bien, ¿ya? Porque el código que va a funcionar, ¿ya? Ya, súper bien como dice Rafaela porque está en Little Endian, ¿ok? Por convención, ¿ya? En realidad por construcción, el hardware de Intel está en Little Endian. Por lo tanto, yo sé que la dirección de memoria más pequeña, ¿ya? Está el byte menos significativo, los primeros 8 bits, ¿ya? Por lo tanto, basta que yo lea BP más 4, ¿ok? Y eso lo guarde en BL. Ya, entonces, rescatado el valor del parámetro que me interesa, que esto es algo que no mencioné en clase, pero sí está en los apuntes, este parámetro yo lo pasé por valor o por referencia. ¿Se cortó? Sí, se cortó un rato. ¿Me escuchan ahora, no? Sí, ahora sí. Sí, Ya, profe. bacán. ¿En qué alguien me podría decir dónde se cortó? Porque Zoom no me avisó nada, no me dijo nada de... Está diciendo algo del Little Endian. Ah, ya, perfecto. Ya, era con respecto a lo que había indicado Rafaela, que efectivamente era Little Endian por convención o por definición o construcción del hardware, ¿ya? Por lo tanto, el byte menos significativo, ¿ya? Va a estar en la dirección de memoria más pequeña, ¿ok? Y yo sé que, dado que yo tengo offsets de 2 en 2, ¿ya? Voy a tener BP más 4 y BP más 5 con el contenido que yo metí de BX, ¿ya? Eso que estoy destacando en la línea 2, push BX, el BX va a ocupar las posiciones BP más 4 y BP más 5, ¿ok? Dado que el byte menos significativo va a estar en BP más 4, ¿ya? Y es lo que yo estoy buscando, porque yo acá puse BL el valor, o sea, el byte menos significativo, es el que yo tengo que rescatar. Por lo tanto, basta que yo diga VP más 4, ¿ya? No el VP más 5, pero eso es porque está en Little Endian, ¿ok? Ya, quedó claro eso último, que es súper importante. Yo creo que es súper fundamental tener claro este tema de partida del endianness, ¿ya? Y segundo, que yo puedo ocupar eso del endianness para sacar los bytes correspondientes, ¿ya? Benjamín pregunta, ¿qué hay en BP más 2? Ya,
analicemos, pues veamos qué puede haber en BP más 2, ¿ya? Pensemos que el BP, al empezar el código acá, ¿ya? No tiene nada útil o nada que me interese, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento estoy ocupando yo el stack? Acá al hacer push, ¿ya? Por lo tanto, el primer elemento en el stack va a ser el contenido de bx. El segundo elemento del stack va a ser la dirección de retorno, ¿ya? O sea, la línea 4, por decirlo de alguna manera, porque acá al hacer call estoy ocupando el stack para guardar las cosas. Y luego acá el tercer elemento del stack va a ser el valor previo de BP, ¿ya? Y apuntando a esa dirección, que era SP, va a estar ahora el BP, ¿ya? Por lo tanto, dado que el stack es más chico cuando yo sumo direcciones de memoria, ya acuérdense que el stack crece de abajo para arriba en la memoria, lo que yo tengo inmediatamente después del BP, o sea, push BP, o sea, perdón, BP más 2, es lo que yo metí inmediatamente antes, ¿ya? Que es la llamada al factorial, ¿ya? Por lo tanto, la dirección de retorno es lo que está en BP más 2. Y antes, en BP más 4, está lo que yo había metido antes, que era el parámetro. ¿Ok? Y esto lo podéis confirmar viendo el diagrama que está en las slides. Parámetros de retorno, perdón, parámetros de entrada, dirección de retorno, BP y luego variables locales. Ya, entonces acá la pregunta que estaba haciendo mientras nadie me estaba escuchando porque se había cortado. A ver, voy a contestar lo que dice Cristóbal. O sea, BP más 5 está en BH. A ver, no es que, de hecho no está en ningún lado, porque yo no rescato BP más 5. Solo estoy rescatando BP más 4 porque lo estoy copiando en BL, ¿ya? Pero si yo acá hubiera hecho esto, ¿ya? Efectivamente, en BH me hubiera quedado el valor almacenado en BP más 5, ¿ya? Pero acá no lo estoy haciendo, o sea, acá BH no tiene nada, por si acaso. O sea, a ver, en estricto rigor sí, porque yo nunca lo borré, ¿ya? Pero si yo me olvido de lo que hay acá arriba y solo me ciño por lo que hay en la función, va a ser lo que mencioné. Ya, entonces la pregunta que les tenía, este parámetro n, ¿yo lo estoy pasando a la subrutina por valor o por referencia? ¿Se acuerdan lo que es paso de parámetros por valor y por referencia, cierto? Porfa, díganme que sí. Ya, se acuerdan al menos. Ya, bien. Ahora, ¿qué es por valor y qué es por referencia? Por valor, recuerden que es que yo entrego una copia de la variable o de lo que yo quiero pasar. Y por referencia es cuando yo entrego la dirección de memoria, ¿ok? De donde puedo encontrar el valor, ¿ya? Dicho eso, ¿el paso de parámetros en esta subrutina es por valor o por referencia? Ya, Pablo, acá debería poner de hecho debería poner poll acá. Ya hagamos una prueba porque igual voy a hacer un poll. Ya no, una lata. Ya. Obviémoslo porque me manda Zoom a la versión web y es un cacho y va a ser más lento la clase. Ya, a ver, por valor, valor, ya, varios dicen por valor, súper bien, es por valor. Ya, yo no estoy pasando ninguna dirección de memoria. Ya, yo netamente estoy diciendo, mira, esta es mi variable n, ¿ya? Y yo acá lo estoy copiando el valor, ya lo estoy copiando en bx y después lo estoy pasando. No hay ningún llamado a la función lea, LEA, load effective address, ¿ya? Que vimos la clase pasada, que era la que permitía entregarme la dirección de memoria de la variable o del alias o del label que yo estoy definiendo. ¿Ok? Entonces en este caso es por valor, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería por referencia? Ocupando lea, ¿ya? O, por ejemplo, entregando una dirección de memoria que yo conozco, ¿ya? De manera directa, ¿ya? SP más algo o BP más algo, etc. ¿Ok? Ya,
De hecho, acá en la llamada recursiva al factorial, ya yo también podría eventualmente hacer algo así, pero no lo hago en este código. Ya, perfecto. Entonces rescato el valor que yo necesito que está en BP más 4. Y luego, y acá directo y básico del código, verifico el caso base, ya comparo BL con 0, y si es 0, ya si acá fíjense la comparación, es un poco distinta a la del computador básico. El computador básico yo tenía una Q, acá es JE nomás, ¿ya? Si es que BL es 0, estoy en el caso base y voy a set 1, ¿ya? Que es el caso base de la recursión, por lo tanto, move AX, 1. Y voy a, y ahí sigo con endFact, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este move AX, 1? Si lo pienso como una función tradicional. ¿Qué cosa está haciendo análogo a una función tradicional? ¿Qué me estoy asegurando con ese move AX, 1? Ya, recuerden, ya, retornar 1 como dice Rafaela, súper bien. Ahí lo que estoy haciendo es en el fondo el return 1 y entre comillas, acá no estoy explícitamente terminando la recursión, eso va a venir después. De hecho, yo podría decir que estas 3 líneas son el análogo, en realidad es mejor decirlo así, esas 3 líneas son el return 1. ¿Ya? Y alguien podría decir, pero no, pues eso está mal, se está equivocando el profesor porque acá yo digo return 2, ¿ya? Y esto todos los semestres es causa de confusión, ¿ya? Muchos piensan, por no haber venido a clase, no revisar los apuntes, el motivo que sea, ¿ya? Que el valor que está al lado del return es lo que yo estoy retornando, ¿ya? Y eso no es así, ¿ya? En Standard Call el valor de retorno se encuentra en AX, sea una dirección o un número, ¿ya? Luego, el return, el parámetro con literal que está al lado, me indica la cantidad de bytes que yo tengo que desplazar el topple stack para eliminar los parámetros de entrada. ¿Ok? Así que no se confundan con eso. ¿Ya? El return algo en x86 no indica el valor que yo quiero retornar. ¿Ok? Por lo tanto, estas 3 líneas de acá son análogos a un return 1 que nosotros teníamos en el código en Java, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, pongo en 1, perdón, si bien digo, en AX pongo 1, que es el valor de retorno. Luego paso al segmento endFact, ¿ya? Que va a ser igual para todos los términos de recursión, pero en algunos voy a hacer el valor de retorno 1 y en otros voy a poner otro valor de retorno. ¿Ya? Perdón, mentira, nunca voy a poner otro valor de retorno. ¿Ya? Siempre voy a, ¿cómo se llama esto? Va a ser 1 lo que retorne, salvo que no retorne con eso. ¿Ok? Vamos a verlo en un ratito más. Hago POP-BP, ¿ya? Que esto es parte obligatoria del standard call, ¿ya? Porque yo tengo, más que el standard call de cualquier llamado subrutina, porque yo al principio hice push BP, ¿ya? O sea, guardé el BP anterior en el stack y ahora quiero recuperar el BP anterior, ¿ya? Porque yo voy a terminar con la subrutina, por lo tanto tengo que dejar el stack tal cual como antes y respaldar o restaurar en realidad el valor del BP, ¿ya? A ver, Benjamín pregunta sobre, sí, es Benjamín. No, antes, Francisco. ¿Y por qué se quiere retornar 1? Por el factorial. Pues recuerda que el factorial de 0 es igual a 1. Ya, a ver, voy a poner nuevamente la diapo con el código. Esto está acá. Ya, fíjense. Ya, yo tengo el código del factorial recursivo, que es esto, ya, donde yo indico caso base, si n igual 0, tengo que retornar 1. ¿Ya? Si n no es 0, ya tengo que retornar n por factorial de n-1. ¿Ya? Entonces viene de ahí, de la definición del factorial. ¿Ok? Ya, volvamos al Visual Studio Code. Ya. Entonces, lo que estamos viendo acá era una vez que yo pongo
en 1, ¿ya? Donde eso es análogo, casi análogo a poner el return 1, porque me falta terminar la función. De aquí voy a retornar la subrutina, perdón, lo que preguntó Benjamín, ¿ya? Yo tengo que primero restaurar el valor previo del VP con POP-VP y luego tengo que cumplir la exigencia de esta convención de llamada, que es dejar el stack del mismo tamaño o con los mismos elementos que estaba antes de meter los parámetros a la subrutina. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los parámetros que yo metí a la subrutina? Ah, mira, ok, solo uno, push BX. ¿Ya? O lo vamos a ver acá también en la línea 16, el push BX, que es la llamada recursiva. ¿Ya? Por lo tanto, como yo metí solo un parámetro y ese parámetro es de 2 bytes, yo tengo que sacar del stack 2 elementos una vez que retorne. ¿Ya? Por lo tanto, en X86, a diferencia del computador básico, se incluye una extensión a red que le puedo entregar un parámetro, ¿ya? Y ese parámetro me indica cuántos bytes del stack tengo que sacar o cuánto tengo que sumarle al stack para poder hacerlo, ¿ya? Esto yo lo podría haber cambiado por add sp,2 y después por red, ¿ya? Exactamente eso, es lo mismo. ¿Ok? No hay ninguna diferencia, cumplen el mismo objetivo, ¿ya? Pero para evitar ¿cómo decirlo? Esas dos instrucciones, ¿ya? Que eventualmente no tendrían por qué estar relacionadas, se hace todo con red 2 en este caso, ¿ya? Ok, ahora, ¿qué pasa si n no es 0? ¿Ya? Entonces yo me encuentro en este sector de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, mira, voy a decrementar BL en 1, ¿ya? Porque yo quiero hacer el llamado de factorial menos 1, ¿ok? Voy a meter ese valor en el stack, ¿ya? Voy a llamar a factorial, ¿ya? Por lo tanto, una vez que termine factorial, ¿dónde voy a tener el valor del resultado de factorial? ¿Ya? Fíjense dónde está guardado, en AX, ¿ya? ¿Y por qué está en AX? Porque la convención dice que tiene que estar en AX y porque más encima yo acá estoy cumpliendo la convención. Y cuando retorno estoy guardando en AX, ¿ya? Por lo tanto, cuando retorne esta llamada recursiva a factorial, ¿ya? Yo voy a tener en AX el resultado del factorial, ¿ya? Da lo mismo cuántas veces se fue llamando para adentro. Yo sé que voy a tener el resultado en AX, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Rescato el valor que yo tenía del parámetro, el n, ¿ya? ¿Y por qué lo rescato? Porque eventualmente mi subrutina me puede haber pisado el valor en AX, BX, CX, DX. No lo sé. Entonces, yo tengo mi valor de entrada respaldado acá. Lo cargo en BL, ¿ya? Y luego llamo a esta instrucción, mul BL, ¿ya? Y si recuerdan de la clase pasada, o antepasada, no, pasada, mul con un parámetro de 8 bits, lo que hace es AL por el parámetro. Y el parámetro en este caso era igual al n para esta llamada recursiva, que es lo que está en BL o en VP más 4. ¿Ya? Recuerden que este VP que está acá es distinto que el VP de otra llamada anterior. Ya acuérdense que el VP va cambiando de llamada recursiva en llamada recursiva. ¿Ok? Por lo tanto, esto va a ser el producto de factorial de n-1, que es lo que se encuentra en AL, con n. ¿Ya? Y más encima, la comodidad de esta función mul es que guarda en AX el resultado de eso. Por lo tanto, ya tengo guardado en AX el valor que yo quiero retornar. Por lo tanto, a continuación, lo único que tengo que hacer es saltarme esta parte del set 1, o sea, ir al final del factorial, hacer el pop del BP y hacer el return 2 para eliminar los dos parámetros del stack. ¿Ya? Ya, antes de ejecutar esto y que ustedes me crean que funciona bien, ¿hay alguna duda? Ya, Julio pregunta por qué se usa AL en la línea 19. ¿Ya? Porque la función, voy a retornarla a las slides.
esta es una de las latas de hacerlo. Ah, no, no lo tengo en esta. Ya, lo tengo en ¿cómo se llama esto? En las otras slides, las del X86, esencialmente porque la función mul, ¿ya? Es así, o sea, el resultado del producto lo guarda en AL si es que el parámetro A mul era de 8 bits. ¿Ya? Entonces, perdón, lo guarda en AX, o sea, toma AL, ¿ya? Por defecto, porque así es, ya está cableado hacia el computador, lo multiplica por el parámetro entrada, y acá esto yo voy a poner acá BL, para que quede más claro, en este caso, o sea, aquí voy a poner operador, ¿ya? Donde, en este caso, BL es el operador, ¿ya? Entonces, la función mul hace esto, agarra a L, lo multiplica por el operador y lo guarda en AX. ¿Ya? En este caso el operador era BL, por lo tanto va a ser AL por BL guardado en AX. ¿Ya? Y por ese motivo se ocupa el AL, porque está cableado de esta manera. Cada vez que yo multiplique voy a ocupar el AL o el AX, dependiendo si el operando es de 8 o 16 bits. ¿Okay? Ya, más consultas. Más dudas antes de ir a ejecutar esto. Nada al parecer. Ya, vamos al emulador. Y esto está en la pantalla 2. Denme un segundo. Un segundito. Share. Y esto está, se me perdió el emulador. Ya, ahí está. Ya, ahora debiésemos haber vuelto al emulador, ya que es el mismo código que antes, ya con letra más chica lamentablemente, pero el mismo código. Entonces yo esencialmente lo que voy a hacer ahora es emulate. Perdón, No se sí, ve no se ve emulador. nada. Sí, me acabo de dar cuenta, lo siento. Ya, ahí está. Ya, ahora sí ven, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Perdón, se me olvidó poner el unpause, el quitarle la pausa a esta cuestión. Ya, entonces lo que ahí yo hice, lo voy a hacer de nuevo, ya es llamar a emulate, que me va a ensamblar esto y generar el código ya ejecutable. ¿Ya? Entonces, más allá de que uno puede ir viendo instrucción a instrucción, qué es lo que hace, cómo transformó el emulador este código de acá en código de máquina, ¿ya? Yo lo interesante es llegar y ejecutar esto. Le voy a poner run. ¿Ya? De hecho, primero voy a abrir la cajita con las variables, ¿ya? Y lo pongo acá. Y voy a poner que cada una de las variables puede verse como valor sin signo. ¿Ya? Entonces, La cajita. y espérate, Variables. ¿no se ve? Ya, No. ya, espérense, déjenme compartir de nuevo porque en la cajita de las variables de haber partido, denme un segundo. El problema con este emulador ocupa varias ventanas distintas, entonces las ventanas quedan en cualquier lado ya. Denme un segundo. Ya, ahí debiesen estar viendo, ¿no? No, todavía no, ahora sí. Ya, ahora sí debiesen estar viendo la cajita que estoy moviendo, ¿no? Y ahora sí se ven las Ya, tres bacán. cajitas. Sí, ya. Súper, ahora sí compartí correctamente. A ver, Yadrina pregunta en el chat si tengo dos parámetros de 8 bits, ¿puedo ponerlos ambos en BX y hacer solo un push? Sí, se puede hacer, pero tu subrutina tendría que estar en conocimiento de eso, ¿ya? O mejor dicho, la persona que llama a la subrutina tendría que estar en conocimiento de eso, ¿ok? Que no está incorrecto, pero en general no es lo que uno hace. Ya en general, por cada parámetro uno va a hacer un push, ¿ya? Es como el estándar, ¿ya? Entonces, si bien técnicamente se podría, es mejor evitarlo. Ya, entonces, fíjense, tenemos el valor de parámetro n, que es este que definí acá, ahí desapareció todo, que lo puse en 5, ¿ya? Y el factorial, el retorno es 0.
Entonces lo que yo voy a hacer es run para que se ejecute todo. Nomás yo podría hacer el single step, ir instrucción a instrucción, ¿ya? Fíjense que se está moviendo acá a la derecha lo que está con highlight, ¿ya? Fíjense que acá, en esto que está destacado en verde, son las palabras que yo estoy ejecutando en la memoria de mi computador x86. Entonces voy haciendo el single step, ¿ya? No era 1, o sea, no era 0. Y aquí voy a llamar de nuevo a factorial. Fíjense que estoy destacando acá un call, ¿ya? Y voy a llamar a factorial. Y llegué a factorial. Y empiezo a hacer de nuevo las cosas, etc. Uno puede ir paso a paso ejecutando, ¿ya? Pero voy a hacer acá run para ejecutar todo esto, para que vaya rápido. Y ahí termina, ¿ya? Cuando llegué acá al red, pero el red del main, ¿ok? Y si se fijan, me retornó el factorial como 120, que efectivamente es el factorial de 5. ¿Ya? Entonces yo acá podría cerrar esto, ¿ya? Y poner el factorial de 4. Una pregunta, ¿cuándo Sí, por supuesto. guardamos a X en factorial? ¿Cuándo Lo guardamos? guardamos acá, en la línea 4. Move fact, AL. ¿Ya? O sea, de la llamada original del factorial en el main. Ya, entonces fíjense, acá yo cambié por 4, esto está cambiado en 4, voy a hacer el run y la cajita bars me indica que factorial ahora es 24. ¿Ya? Así que todo bien. Y acá lo interesante, y esto no lo he probado, así que podría salir perfectamente mal. Si yo pongo acá 6, ¿ya? ¿Funcionará o no? ¿Qué creen ustedes? No debiese funcionar, ¿cierto? ¿Ya? Voy a poner vars y voy a poner run, ¿ya? Y me sale 208, ¿ya? Que claramente es un resultado incorrecto. No debiese ser 208, o sea, si el factorial de 5 era 120, ¿ya? Este claramente no puede, es 6 por 120, ¿ya? No puede ser 208. Y como bien dice Benjamín en el chat, uso más de un byte, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo haga el mul acá, ¿ya? Mi resultado no va a ser correcto, ¿ok? Porque voy a estar multiplicando cosas de menos de un byte. Me estoy quedando con el byte menos significativo, ¿ok? Ahora, eso no es que es un detalle de implementación que está incorrecto. Uno debiese decir que este código de factorial solo funciona para números de 8 bits, ¿ya? Entonces, como indica Diego, entonces en un momento pasó de 256 exactamente, ya al hacer la multiplicación de 6 por el valor que yo estoy buscando esencialmente. ¿Ya? Ya, eso, cambiemos ahora de slide. Denme un segundo. Y vamos a tener como una media hora para ir a esto. Y new share. Esto acá. Ya, debiesen estar viendo ahora PowerPoint, ¿cierto? Sí. Ya, súper, ahora sí. Entonces, con lo que vimos recién del código, nosotros de cierta manera terminamos esta parte de que fueron 2, 3 clases de arquitecturas de computadores, ya en que después de haber terminado nuestro computador básico, vimos otros diseños de arquitectura, otras, las definiciones de la nomenclatura, si era ISAS RISC o CISC, o si era arquitectura von Neumann o Harvard, etc. Vimos los diagramas y luego con el X86 vimos un ejemplo de otra arquitectura, ¿ya? Que era Harvard y era CISC, perdón, era von Neumann, era CISC, que es justamente lo contrario de la del computador básico, que es Harvard y RISC. ¿Ya? Entonces, ahora que vimos eso, vamos a pasar a la siguiente gran unidad del curso, ¿ya? Que de cierta manera cierra un poco la construcción del computador básico, ¿ya? O la construcción de un computador en general, ¿ya? Si bien lo que viene más adelante, que es memoria caché, jerarquías de memoria, o sea, perdón, multiprogramación, que eso es memoria virtual, y luego paralelismo, son todas cosas que uno puede
utilizar y se utiliza y uno puede meterlas en el computador, el modelo básico de computador en general que tiene CPU, memoria y dispositivos lo terminamos de ver con esta unidad. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, como que se cierra un gran capítulo con esto. ¿Ya? Y esta unidad va a responder a todas las dudas de, oye, pero si el computador tiene más que CPU y memoria, ¿dónde va el resto de las cosas? ¿Ya? En esta unidad vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, parafraseando eso mismo, resumiendo eso mismo que acabo de decir, ¿qué nos falta? ¿Ya? Y resulta que ya aprendimos cómo construir un computador básico y cómo programarlo. ¿Ya? Eso fue esencialmente la primera tarea y parte de la segunda tarea. ¿Ya? Pero resulta que este computador aún dista bastante de tener todas las funcionalidades de un computador estándar. ¿Ya? Y en particular, lo que nos falta es estudiar la comunicación con usuarios, entre sus partes, con otros dispositivos y con otros computadores. ¿Ya? ¿Cómo es que dos computadores a través de Internet se comunican? ¿Ya? Ok, eso se ve en sistemas operativos y redes, ¿ya? La parte de los protocolos, ¿ya? Antes teníamos un curso de redes específicamente, ¿ya? Ahora no alcanza por el tiempo. Pero ahí se verá el tema de los protocolos. Acá lo que nos interesa es cómo CPU y memoria se comunican con otros dispositivos, ¿ya? Que nos van a permitir comunicarnos ya sea con usuarios, con otros computadores, ¿ya? O entre mismas partes de un computador, ¿ya? Vamos a ver eso terminando ya seguramente la próxima clase o la clase subsiguiente, ¿ya? Entonces, yo esto les había mencionado, quizás no con este slide en específico, que todo computador está compuesto por dos elementos principales, ¿ya? Que es una CPU, una memoria, ¿ya? Y que están conectados por estos buses, ¿ya? ¿Qué tipo de arquitectura estoy presentando en esta diapo? ¿Von Neumann o Harvard? ¿O RISC o CISC? Von Neumann, ¿cierto? Súper bien. No tengo idea si es RISC o CISC, ya porque eso tiene que ver con la ISA, y acá estoy viendo un diagrama que solo apunta a la microarquitectura, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo un computador von Neumann, ¿ya? Y este computador von Neumann ya tiene CPU y una única memoria que están conectados por tres buses, un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control. Y en este caso el bus de control es sumamente simple porque lo único que hace es decirle a la memoria si le vamos a escribir o no. ¿Ok? Y este es el modelo de computador que teníamos hasta el momento, pero es un modelo sumamente limitado porque alguien o algo tenía que haber escrito en memoria antes el programa, ¿ya? Y después se ejecuta. No hay un teclado para escribir el programa, ¿ya? No hay un mouse para apretar en compile, que esto se guarde. No hay mouse para hacer, o enter, para hacer la ejecución de un programa, ¿ya? No puedo bajar nada, ¿ya? Esto está realmente como tomar un cerebro y ponerlo en un frasco, ¿ya? No puede hacer, o sea, solo puede trabajar con lo que está metido ahí. ¿Ok? Ahora, eso que hablo del cerebro del frasco es una pregunta muy antigua en inteligencia artificial, por si acaso, de que un agente o un ente puede ser inteligente si no tiene interacción con el mundo. ¿Ya? Y por eso el ejemplo de un cerebro en un jarro. Ya su cerebro sigue funcionando y está en un jarro, puede aprender lo mismo que un cerebro que está en un cuerpo. Es una pregunta súper antigua en inteligencia artificial. ¿Ya? Y que aún no tiene respuesta. Operativamente sí tiene respuesta. En el fondo uno necesita interactuar con el entorno, ¿ya? Pero eso desde el punto de vista de inteligencia artificial. Filosófico, ahí desconozco cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado, ¿ya? Entonces, para sorpresa de nadie, este modelo de computador en la práctica no es real, ¿ya? Si bien es un modelo de juguete que sirve bastante para comprender de manera básica cómo funciona un computador, ¿ya? No es realista. Ya los computadores no están completamente aislados, ¿ya? Entonces vamos a cambiar este diagrama y vamos a cambiar esta definición que tengo en el título por la siguiente, ¿ya? Todo computador está compuesto por tres elementos principales, ¿ya? CPU, memoria y dispositivos de input-output o dispositivos de entrada-salida, ¿ya? Y ahora sí, con esto
salvo la manera de conectar este input-output de acá, que si se fijan está completamente aislado. Ya vamos a ver cómo se conecta, ¿ya? Fuera de eso, este diagrama o este modelo de computador cubre todo, ¿ya? Ahora, acá está creo lo principal, el mensaje principal de esta unidad. ¿Cómo diablos va a cubrir todo? ¿Quiere decir eso que todas las cosas que no sean CPU y memoria caen dentro del mismo saco de dispositivo de input-output? ¿Ya? Y la respuesta es sí. ¿Ya? Y esto es, si bien puede parecer sumamente incorrecto, finalmente termina siendo súper elegante y súper cómodo. ¿Ya? Solo existe CPU y memoria y dispositivos de input-output, y todos los otros dispositivos de input-output, sean teclado, sea tarjeta de video, sea parlante, monitor inteligente, lo que uno se le ocurra, todo eso cae dentro del saco de dispositivo de input-output. ¿Ya? El Pablo dice si la GPU iba en CPU. Sí y no. ¿Ya? Es bueno que hayáis preguntado eso. Bajo este modelo, la GPU es un dispositivo de input-output. ¿Ya? Ahora, ese dispositivo de input-output puede estar metido dentro del package, ¿ya? De la CPU. Acá yo podría tener un segundo. Acá yo podría tener una GPU, ¿ya? Que está metida dentro del package de la CPU, ¿ya? Pero la manera que yo voy a tener de interactuar con esa GPU va a seguir siendo como si fuese un dispositivo de entrada-salida más, ¿ya? Así que es súper buena tu pregunta, Pablo, al respecto, para no ir a llevar a confusiones, ¿ya? Lo que está dentro del package de la CPU, ¿ya? Del chip que uno compra y pone en la tarjeta madre, eso también incluye dispositivos de entrada-salida ahí adentro, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es la tarjeta madre, porque finalmente la tarjeta madre es como otro dispositivo de input-output, ¿ya? Pero al mismo tiempo no. Ya vamos a verlo más adelante en esta unidad, ¿ok? Julio pregunta por la batería. La batería va a depender un poco del tipo de computador. ¿Ya? En un modelo completamente simple, la batería es absolutamente transparente para el computador, ¿ya? Para nosotros la batería va a ser un enchufe, ¿ya? Que es lo que nos entrega alimentación. Si no está la batería conectada, no puede funcionar el computador, por lo tanto, filo, ¿ya? No entraría dentro de la categoría de dispositivo input-output, pero uno puede hacerle query a la batería, cuánta batería te queda, ¿ok? Esa interacción va a ser a través de un dispositivo de input-output, un controlador de la batería, ¿ya? Entonces, para los efectos modernos, una batería es un dispositivo más de input-output en el sentido de que yo puedo preguntarle, ¿ya? Su funcionamiento en realidad va un poco más allá porque es el que permite alimentar el computador, ¿ok? Pero el querying a eso, el saber cómo está, es como dispositivo de input-output, ¿ya? Quizá cambia viéndolo o pensando que es una batería de otro dispositivo, ¿ya? Es algo que cumple con dar pila o dar energía a otro dispositivo, y ahí creo que queda un poco más claro que efectivamente es un dispositivo de input-output, ¿ya? Ya, dudas hasta acá, porque esto puede ser bastante confuso. Vamos a ver cómo uno se comunica, etcétera, que va a quedar bastante más claro a lo largo de esta clase, la que viene después y seguramente la subsiguiente, ¿ya? Pero antes de ir a eso, me gustaría hacerse algún tipo de pregunta al respecto. Profesor, Sí, dime, Vicente. ¿esa memoria sería como la RAM o el disco duro o las dos? Ya, muy buena O pregunta. las dos. Es la RAM porque el disco duro es también un dispositivo de entrada-salida. Ya lo vamos a manejar tal cual. De hecho, es interesante porque todos estamos acostumbrados al ver las especificaciones de un computador, ¿ya? Que el disco duro sea algo importante, ¿ya? Históricamente ha sido algo muy relevante, al principio por el tamaño y luego por la velocidad, ¿ya? Pero resulta que acá yo le estoy diciendo que se mete en el mismo saco que un mouse incluso, ¿ya? Entonces le quita todo el glamour, pero es así desde el punto de vista de la manera en que yo me voy a comunicar,
¿ya? Acá no estoy hablando de importancia, por ejemplo. Lógicamente un disco duro es muy importante, ¿ya? Pero la manera en que yo me voy a comunicar va a ser más o menos la misma, ¿ya? Va a tener ciertas diferencias en el sentido de un controlador específico para que sea más rápido, etcétera. ¿Ok? Así que es más importante que otros dispositivos, pero desde el punto de vista de comunicación va a ser lo mismo. ¿Ok? Pablo pregunta, ¿pero la RAM también es cambiable? Sí es cambiable, pero la RAM no es cambiable hot swapping, ¿ya? Uno podría pensar que el disco duro tampoco, ya uno no, como que no podría sacar el disco duro a un computador mientras está ejecutándose, ¿ya? La RAM tampoco, pero si te fijas, si lo pensáis bien, para ejecutar un algoritmo, tú no necesitas el disco duro, ¿ya? Porque el código está en memoria, ¿ya? Y ahí almaceno las cosas y ejecuto en la CPU. Pero acá podría venir la contrapregunta, pero si no me cabe en la memoria, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo que estar leyendo cosas del disco para ejecutar? Perfecto. ¿Cómo se va a arreglar eso? ¿Ya? Con algo que se conoce como jerarquía de memoria, ¿ya? En que las cosas perdón, nada que ver, mentira, es jerarquía de memoria, pero también multiprogramación, ¿ya? Que tiene que ver con que para la CPU, ¿ya? Yo voy a tener una memoria RAM infinita, ¿ya? Y si la memoria RAM no me alcanza, voy a mandar a intercambiar las cosas con el disco duro, o lo que venga en mi jerarquía de almacenamiento, ¿ya? Por lo tanto, para todos los efectos prácticos, mi disco duro va a ser transparente y yo lo único que voy a necesitar es memoria RAM, ¿ya? Y también lo hemos visto, el computador básico subsiste perfectamente, entre comillas perfectamente, porque es muy limitado, pero sin disco duro, ¿ya? Entonces, no es un tema de si es cambiable o no, tiene que ver con el funcionamiento del computador, ¿ya? Y vimos que una CPU ocupa el contenido de la memoria, ¿ya? Y no del disco duro. Y va a ser importante ver, lo vamos a ver bien en detalle, pero va a ser importante entenderlo porque esencialmente tiene que ver con el direccionamiento, ¿ya? Uno direcciona una memoria, voy a decir como 1000 veces la palabra dirección, uno direcciona una memoria metiendo una dirección en el bus de direcciones, ¿ya? Cuando yo interactúo con el disco duro es un poco distinto, ¿ya? No es que yo vaya a meter una dirección en el bus de direcciones que va a ser la dirección donde yo voy a escribir, ¿ya? Va a ser completamente distinto. Pero, y eso va a quedar más claro la próxima clase, creo yo. Ya, más consultas. Nada más, al parecer. Ya, avancemos. Entonces, todos los dispositivos de input-output, ¿ya? Voy a decir casi por si alguno se me escapa, pero yo diría que son todos, comparten una estructura bastante común, ¿ya? Y a pesar de que existan millones de distintos tipos de dispositivos, todos van a tener dos componentes bien definidos, ¿ya? Algunos van a tener solo uno de estos dos, ¿ya? Pero de manera general uno podría hablar de dos, ¿ya? Uno es o son los elementos electromecánicos, ¿ya? Que son los que realizan las operaciones de interacción, ¿ya? O sea, cuando uno piensa en el disco duro, todos los chips de memoria del SSD, o si es un disco duro tradicional, el disco que está dando vuelta y el cabezal que se está moviendo, o qué podría ser el micrófono parlante, todos los elementos que hacen que se capture o se emita el sonido, etcétera. Todo eso van a ser los elementos electromecánicos, ¿ya? Puede que sean solo electrónicos, puede ser que sean solo eléctricos, ¿ya? No puede ser que sean solo mecánicos porque uno tiene que controlar de alguna manera, ¿ya? Pero todo eso van a ser los elementos electromecánicos. Lo que uno vulgarmente o comúnmente se refiere como el dispositivo, ¿ya? Ahora, algo que uno generalmente no toma en cuenta y que es más importante, sobre todo para nosotros desde el punto de vista de este curso, son los controladores o el controlador, ¿ya? Que es la pieza de hardware que está dentro del dispositivo, ¿ya? Que regula el comportamiento de los componentes electromecánicos y también la comunicación con el computador, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo para comunicarme con un dispositivo, por ejemplo, un disco duro,
¿ya? Yo me voy a comunicar con el controlador del disco duro, que es un elemento de hardware que viene dentro del disco duro. Y el controlador del disco duro se va a encargar de tomar las instrucciones u órdenes que yo le envié y traducirlas en comandos para que el dispositivo electromecánico, si es el caso un disco duro, el plato, o sea, perdón, el tambor con el plato y el cabezal, se muevan y lean o escriban lo que yo estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, y esto quiero que quede súper claro, no es que uno en el código le diga al disco duro, oye, mira, mueve el plato un poquitito, etcétera. No, el controlador, o sube el voltaje, baja el voltaje, no. ¿Ya? Es el controlador el que lo hace y uno le entrega las órdenes al controlador. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, uno interactúa con el controlador de un dispositivo, ¿ya? No con el dispositivo, con la parte electromecánica en sí. ¿Ya? Y ahora una aclaración, cuando me refiero a controlador, me refiero a la palabra en inglés controller y no a la palabra driver, que es distinto. ¿Ya? Driver es software, ¿ya? Y controller es hardware. ¿Ya? En castellano, lamentablemente, sobre todo en las páginas que ocupan el idioma español de España, para las cosas dice instale el controlador. ¿Ya? Y eso puede llevar a error. ¿Ya? Entonces, controlador en este caso nos vamos a referir a controller en inglés, ¿ya? Y el de software es el driver, ¿ya? Están sumamente relacionados. Uno para interactuar con un dispositivo necesita un driver de software, ¿ya? Que es otra capa, ¿ya? Que le permite a mis lenguajes o a mi software tradicional comunicarse con el controlador, ¿ya? O sea, el driver sabe cómo hablar con el controlador, ¿ya? Yo no sé cómo hablar con el controlador. Yo CPU, yo programa, ¿ok? Pero eso se los aclaro para que no tengan confusión de entre controlador de hardware y el driver que es software, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a, que yo creo va a ser la última. A ver, puedo contestar la pregunta de Pablo. En Windows está el actualizar controladores. Eso es driver. Sí, eso es el driver, ¿ya? ¿Por qué? Y acá, qué bueno que salen estos temas porque si bien no son centrales del curso, son buenos como cultura general y creo que este curso también tiene que cumplir esa función, cultura general computina, o sea, cómo funcionan las cosas en el computador, ¿ya? Si yo quiero actualizar un controlador en Windows, por ejemplo, ¿ya? Eso es el driver porque si yo quiero actualizar el controlador físico, no se ocupa la palabra actualizar, sino se ocupa flashear, ¿ya? Cuando yo flasheo la BIOS, ¿ya? O flasheo la BIOS de un mouse, ¿ya? O de algún otro dispositivo, ¿ya? Estoy actualizando el código que ejecuta el controlador, ¿ok? Entonces, el actualizar controladores del Windows debiese ser software, ¿ya? Driver, pero cuando aparece algo de flashear, aparte de uno tener miedo, se está refiriendo a hardware, ¿ya? Son distintos. Entonces, lamentablemente en castellano no tenemos la expresividad en términos computacionales para dejar claramente especificado eso, ¿ya? Y por eso tendemos a ocupar palabras en inglés para especificar. Flashear, ¿ya? Que hablemos de driver y no controlador, ¿ya? Y es para especificar claramente. Entonces, si yo actualizo un controlador en Windows, eso es hacer un update del driver, ¿ya? Y cuando me diga flashear, ¿ya? Que no sé en castellano cómo podría ser, va a ser con respecto al controlador físico, ¿ok? Y si se fijan, es un proceso sumamente lento y que necesita precauciones. Supongo, no estoy seguro, pero más de alguno de ustedes tiene que haber hecho un flashing de la BIOS de su computador, ¿ya? Y es un proceso sumamente delicado. Le dice a uno, oiga, mire, por favor, no desenchufe el computador, si no se va a transformar en un ladrillo. De hecho, a mí me tocó hace un par de semanas, hay algo ¿cómo se llama esto? En
Windows que se llama el BitLocker, que es un esquema de encriptación ya de el disco, ¿ya? Y el problema es que uno con BitLocker, no, si está activado, no puede flashear la BIOS porque el BitLocker va a detectar un cambio en el hardware y se va a volver loco y uno va a tener que meter el código de no sé cuántos dígitos cada vez que se reinicia el computador, ¿ya? Entonces, el flashear es algo bastante delicado, ¿ok? Ahí Julio indica que es destellar, sí, y yo esto no estoy seguro, pero supongo que viene de eso porque las ROM, ¿ya? Generalmente, o antiguamente en realidad, las actualizaba con luz ultravioleta. ¿Ya? Si uno tenían un puntito arriba que era, se podía modificar con luz ultravioleta, o sea que era un receptor de luz ultravioleta, y con luz ultravioleta estructurada uno podía sobreescribir el contenido. Entonces yo intuyo que el flashing viene de ahí, ¿ya? Casi como el debaguear o el bug que viene de los bichos, acá yo creo que viene de eso, no estoy para nada seguro, es un carril que me estoy tirando en este momento, ¿ok? A ver, Benjamín pregunta, ¿cuando flasheo lo hago con un software? Sí, efectivamente hay software especial que permite flashear las cosas, ¿ya? Que en el fondo se comunica con el controlador del dispositivo, lo pone en modo flasheo y le dice, mira, acá están los datos que tú tienes que flashear, ¿ya? Pero es un programa súper delicado, ¿ya? En que un bug en ese programa puede ser catastrófico, y por ahí leí que alguien había tomado, que había briqueado placas así, ¿ya? Puede ser súper complicado eso, ¿ya? El flashear cada vez es más mundano, cada vez más del día a día, ¿ya? Pero antes era de verdad algo bien problemático, y el tema es que muchas veces es necesario, ¿ya? No sé, yo no tengo consola, pero para los que tienen consola supongo que han tenido que actualizar el firmware de la consola a la nueva versión tanto, etcétera, ¿ya? Típico, yo he visto de la PlayStation que hay que actualizar el firmware y que trae cosas nuevas, etcétera, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué es el firmware? El firmware es casi lo mismo que el controlador, uno podría decir que es lo mismo, y lo que estoy haciendo ahí es actualizar el software que viene embedido ya en el dispositivo, ya la pantalla de inicio, cómo se manejan las lecturas de las cosas, etc. Entonces, actualizar el firmware es análogo a flashear el controlador, ¿ya? Solo que estamos hablando acá de un controlador bastante más complejo cuando hablo de firmware, porque es un controlador que tiene software también, por eso se habla de firmware, software grande, ya uno podría tener un sistema operativo metido ahí, ¿ok? Benjamín pregunta, ¿nuestro computador básico flashear sería cambiar la instruction memory? Ya, súper buena pregunta, qué interesante. A ver, sí se puede, en el sentido que, pero yo tendría que agarrar una pieza y modificarla, ¿ya? Asumamos que tiene un espacio donde le puedo meter luz ultravioleta o un cable que está escondido, ¿ya? Entonces, flashear en este caso no sería cambiar la instruction memory, sino que cambiar la unidad de control, ¿ya? Porque yo le estaría dando nuevas capacidades al dispositivo, ¿ya? La memoria instrucciones no, porque la memoria instrucciones es un programa que yo voy a ejecutar. Y si bien es una ROM y cabería el concepto de flashing, ¿ya? No estaría actualizando algo, no estaría actualizando el controlador, ¿ya? En este caso sería actualizar la unidad de control, que si se fijan, la unidad de control es la que tiene el software dentro del computador, el que dice cuáles son las instrucciones, no el software que se va a ejecutar, sino que como el software de control del computador, es el controlador del computador y por eso se llama unidad de control, ¿ya? Ya, voy a avanzar rápidamente con esto porque son casi que puras fotos, ¿ya? Y tenemos 5 minutos para eso y por eso podemos terminar de manera amena la sesión, ¿ya? Entonces, revisemos algunos dispositivos. Y acá les planteo la primera pregunta. Estas slides no están en lo que yo subí al sitio ayer, ¿ya? Pero terminando lo voy a actualizar, ¿ok? Pregunta, y acá debes ocupar el polling de Zoom, pero me parece que una lata, así que filo. ¿En qué año se inventó el mouse? ¿Ya? Y están esas posibilidades, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Alguien se le ocurre? ¿Ya? Ya hay de todo.
¿ya? En realidad a mí no me interesa tanto el año en particular que digan, sino el ver que efectivamente hay de todo, ¿ya? Y es súper interesante porque yo llevo haciendo este curso como 10 años atrás, desde 10 años, desde el 2011. Y han ido cambiando las respuestas porque los alumnos son cada vez más jóvenes y están más acostumbrados al mouse moderno y no al desastre que era el mouse antiguo, ¿ya? Entonces es súper interesante ver cómo se han ido, cómo la distribución de las respuestas ha sido cada vez más uniforme y menos, y más encima la moda cada vez es más moderna, ¿ya? Mouse se inventó en el 60, ¿ya? Y es esa extrañeza que ven en la figura, ¿ya? ¿Por qué se llamaba mouse? ¿Ya? Si uno ve un mouse ahora, la mayoría ocupa mouse inalámbrico, ¿ya? No se parece en nada a un ratón, ¿ya? Sí, ok, es chico, podría ser la forma, el lomo, el ratón, etcétera, pero no tiene oreja, no tiene cola, nada, ¿ya? Pero antes, ya antes, en los 60, por algún motivo se les ocurrió ponerle el cable por detrás al mouse, ¿ya? Lo que no sé quién pensó que podía ser cómodo, pero bueno, ok. Y esa era la cola del ratón. Y adelante, al tener los botones alzados, uno podría haber pensado que eran las orejas. Bueno, ok, este pobre ratón tenía una sola oreja, ¿ya? Voy a seguir la siguiente diapo. Perdón, dame un segundo. Ahí. Este pobre ratón tiene una oreja, ¿ya? Pero uno rápidamente le pusieron otro botón acá, etcétera, ¿ya? Y este fue el primer mouse, es una caja de madera con discos que estaban rotando, ¿ya? Y es bien impresionante que haya sido en los 60, o sea, en los 60, antes de los 60, la interacción con un computador era todo con teclado, etcétera, ni pensar en interfaces de usuario cómodas, ¿ya? Y con el mouse se cambió eso, ¿ya? Benjamín pregunta si está roto o era así irregular el borde. Yo intuyo que está roto eso, esencialmente para ver un poco cómo funcionaba desde el punto de vista del disco que está ahí, ¿ya? Ahora, de verdad lo desconozco, es bastante... A mí también me llama la atención siempre por qué ponen una foto rota. Quizá al tipo se le cayó y se lo rompió y como este es el primero, lo están manteniendo como una antigüedad guardada en algún museo, ¿ya? Pero bueno, ahora, lo que quiero que veamos, ya en estos dos, a ver, ya filo, no, prefiero dejarlo ahí. No, vamos a verlo la otra clase para no pasarme porque esto va a tomar más de 2 minutos porque van a haber hartas preguntas, ya, pero vamos a partir la próxima clase con revisar cómo funciona el mouse, ya, y no el mouse moderno que estamos ocupando ahora, ya, que es casi completamente electrónico, ya, sino que el mouse con ruedas, ya con bolita, ya en que los más viejos teníamos, cada cierto tiempo teníamos que sacar la bolita, limpiar los contactos, las rueditas que giraban, porque se acumulaba código, o sea, código, polvo, y había que limpiarlo para que funcionara bien, ¿ya? Ahora, ¿por qué no revisar el mouse más moderno? ¿Ya? Porque el mouse más moderno cambia el esquema de esto por un controlador, un DSP, un sensor un procesador de señales, ¿ya? Y se esconde un poquitito esta diferencia entre electromecánico y controlador, ¿ya? Y me gustaría verla específicamente. Y como antecedente, los mouse todavía siguen teniendo elementos electromecánicos, que son los botones, ¿ya? O la ruedita del mouse, pero cada vez más estamos pasando a tener mouse completamente electrónicos, ¿ya? Si no me equivoco, y acá corríjanme los que tienen Mac, no sé si el Mighty Mouse o como le llamen, es completamente táctil, no tiene partes mecánicas, que si bien uno tiene haptic feedback que se llama, que es vibración, ¿ya? Cuando uno mueve la ruedita, cosas así, es todo emulado, ¿ya? Entonces eso esconde un poquitito esta gracia de lo electromecánico que lo vamos a discutir la próxima clase. Ya vamos a ver este dispositivo y otro dispositivo más. Ya, estamos justo en la hora. No sé si hay alguna pregunta
sobre esto. La próxima clase, la próxima semana, el próximo martes, vamos a revisar bien en detalle el mouse, pero no sé si hay una pregunta previa que les interesa hacer. Nada más al parecer. Ya, perfecto. Entonces cerramos la materia por hoy. Recuerden que el lunes es feriado, por lo tanto no hay ayudantía. Por lo tanto, nuevamente continuamos con esta materia el martes, ¿ya? Y ahí vamos a avanzar harto en lo de input-output y seguramente, salvo que haya algo muy raro, vamos a terminar la materia de input-output el jueves de la próxima semana y con eso ya tienen toda la materia para la tarea. Así que eso, pues. Nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Que estén súper bien. Nos vemos el martes. Cuídense. Chao, chao. Francisco está preguntando por una de las dudas de la tarea. Hazla por las issues, porfa. Yo creo que es más fácil. No quisiera extender más la clase. Hazla por las issues y ahí lo vamos a responder sin problema. Ya, eso. Que estén súper bien. Cuídense. Nos vemos el martes. Chao, chao.